haré una entrevista con el licenciado de matemáticas Ricardo Gómez Narváez. Vamos a tratar un tema muy importante, cómo han sido los aportes de antiguas civilizaciones, entre ellas la civilización egipcia y Mesopotamia, que han dado grandes conocimientos de las matemáticas a la que ahora tenemos. Asimismo, trataremos de un personaje histórico, en los cuales tenemos a Isaac Newton, y para ello tenemos a un docente, al profesor Ricardo, que ya lo presenté, para que nos cuente más sobre él. Perfecto, tutor. Buenos Bueno, días, Jonathan. Quería saber, usted qué conoce de la civilización egipcia y Mesopotamia, ¿qué aportes inició, cómo ellos dieron sus primeros aportes a la matemática que hoy conocemos? Y la historia de la cultura mesopotamia se refiere más que todo a la cultura que llamamos Babilonia, los historiadores de la matemática, ¿no? Sí, Eso sí nos dejaron mucha cultura. Estos de data, pues, de 3000 años antes de Cristo. No se conoce ningún registro mucho antes de ellos. Solo los registros que se conocen ellos es por unos legados que nos dejaron, de unos papiros. Y pues en la cultura mesopotamia se dejó mucha teoría, que podemos decir matemática, porque esa región estaba ocupada por Babilonia, Nippur, no sé si conoces Ur, una zona que es todo eso lo que ahorita son la India, ¿no? sí, La claro, sí. parte de la India. Ellos sí hicieron matemática, más no los egipcios. Los egipcios retomaron eso, se tomaron esa cultura, la utilizaron, pero para sus menesteres se llaman económicos, más que todo. Y lo otro que nos deja la cultura egipcia es que ellos sí, lo otro hizo, ellos lo escribieron, lo dejaron escrito, o nos dejaron ese legado, pues la escritura de eso. No, los egipcios no producían casi matemática. Los egipcios utilizaban la matemática de otros para usarla para ellos, ¿no? Para eso. La ventaja de los egipcios es que a ellos le debemos lo que tenemos de esa cultura, lo que conocemos de esa cultura, que son los dos papiros, los papiros El papiro del Ring. Rin, ¿sí? Y el papiro de Moscú, que son los dos papiros más famosos y los que de ahí es donde nosotros tomamos el registro de que sí existió matemática en esas culturas babilónicas. Pues los papiros, en esos papiros hay 85 problemas y ejercicios con sus soluciones. Y en el papiro de Moscú hay 25 problemas, y esos problemas no se refieren solamente a aritmética, ¿no? No son aritméticos. Allá hay problemas algebraicos, hay problemas de ecuaciones cuadráticas, hay problemas de ecuaciones cúbicas. Hasta ahí también hay muchos problemas donde se establece la razón, o sea, lo que nosotros llamamos fraccionarios. E incluso ahí en esa escritura se descifró muchos años después que está la raíz cuadrada, o sea, lo que llamamos, ellos llamaban inconmensurables, no medibles, pero sí lo medían, que es para averiguar el área de los círculos, de las zonas circulares, ¿no? Lo otro que tenemos de ellos es que a ellos conocemos los números que llaman arábicos, que ustedes dicen arábicos, el 1, el 2, el 3, pero no son de ellos. Esos son números que son de la cultura babilónica, en realidad son de cultura hindú. Los números son, nosotros tenemos eso, que es de la cultura de hindú, pues de los indios. Indios. Pero nosotros lo conocemos porque ellos en esos escritos, más que todo de Moscú, se establece allí como una especie de simbolismo muy parecida a eso. ¿Listo? Eso es lo que las dos culturas que me estás comentando. Ok, sí, se conocía en un video que logré ver, de acuerdo a unos referentes que nos dejó nuestro tutor, se lograba evidenciar que los egipcios, ellos, todo lo que lograron hacer fue como para solucionar problemas de su vida cotidiana. En Exacto, el realidad, comercio, sí, del sí, el comercio. comercio. Primero que todo, se dice que ellos empezaron a contar los días que transcurrían desde el desbordamiento del río Nilo. Empezaron a ver, listo, se desbordó hoy, empezaron a ver en cuánto tiempo
volvía a pasar otro desbordamiento y ahí ya decía que había transcurrido un nuevo año, ¿sí? Eso es lo que tenemos por concepto hasta el momento, de acuerdo a un video que logramos evidenciar. Asimismo, nos contaba, así como usted nos lo informó, todo lo iban como en el papiro Ring que se conoce y el papiro de Moscú. Ahí podemos lograr evidenciar algunas, como las Información, huellas, sí. información de que esas culturas tuvieron algo Existieron que... Ajá. y realizaron matemáticas. Pues es Asimismo, lo más viejo que tenemos, ¿no? ajá, la invención del cero. Esa, No, esa invención del cero sí es, en realidad yo no lo inventaron, ¿no? La invención del cero viene, ya eso es muy nuevo, eso es ya de 1800 para acá. sí, se El dice cero que no es ellos ahí decían, bueno, lo que logramos evidenciar que decía que para ellos enmarcar como el espacio en blanco, o sea, para decir que ahí no hay exacto, nada, venían, simplemente sí, dejaban ese espacio y punto. O más adelante se decía que se pusieron como un signo ahí, un símbolo. un símbolo, pero no sabían, o sea, con exactitud para decirle, digámosle, llamémosle cero como tal. Sí. Sí, esos Entonces, incluso eran diferentes símbolos para diferentes culturas. Eso sí se conoce. ok. Bien, asimismo, tenemos a un gran personaje, ¿no? A Isaac Newton. Newton. Bueno, Newton sí era enigmático. No, no porque él fuera egoísta, en realidad, no sé, yo usted creo que ha escuchado que ellos, en realidad Newton descubrió mucha cosa, más que todo para la física, y en ese descubrimiento para la física hace sus aportes para la matemática, ¿no? En realidad Newton quería era hacer una aplicación, o quería encontrar aplicaciones pues, de la astronomía y de la gravitación y todas esas cositas, pero en el fondo él fue descubriendo detalles que refuerzan la matemática que hoy conoce como el cálculo, ¿no? Pues él es, no sé, sabes que él es un discípulo de un matemático que se llama Barrow. Eh, en realidad, él tiene mucha influencia de las lecturas de lo que escribió Galileo, ¿no? Por eso es que él se mete, se inmersa en esa parte de la ¿cómo se llama? Del espacio, pues, Astronomía. la física aerodinámica y todo eso. Es por eso, ¿no? Él entró a la Universidad de Trinity muy joven, pues se informó de las olas de Kepler, de la óptica, de Wallis, de Vieta que llaman, y de Renato Descartes, ¿no? Que es que toda esa información, todo eso tenía mucha información él quería saber era de lo del espacio, pues más que toda la astronomía. Pero cuando él empieza a leer a Fermat, Huygens, pues que es otros que llaman matemáticos, Fermat es de la teoría de números, y, y, a, y este Barrow es que ya empieza él a relacionar pues que la física, la matemática, bueno, que ya todo lo matemático, pues a desarrollar cosas matemáticas muy distintas a las que habían hecho estos personajes anteriores, más que todo lo que Fermat le da como legado, ¿no? Y, Ok. ya después trabaja con Hooke. Hooke y ellos eran como contemporáneos. Ya después de que ellos, una de las primeras teorías, o bueno, que él es la binomial, que se conoce como binomio de Newton, pero eso en realidad no es de él, ¿no? Eso es como, fue publicado por Wallis, pero eso estaba de antes, sino que él es como que la reforma de una manera más entendible. Pero eso existía antes, porque eso lo Pascal y Cardano mucho antes lo habían presentado, pero no sabían que eso se podía hacer de la manera como Newton lo desarrolla. Lo otro que tiene él es las series infinitas, ¿no? Que esa de la raíz cuadrada, o sea, no sé, extrayendo raíces cuadradas y todo eso, va encontrando unas series muy largas y él las llama series infinitas. Eso lo hace en un libro, ¿no? Que dice números, creo que es números infinitos, no sé qué, ecuaciones de números infinitos, algo así, es un libro que él escribió por allá en 1660, algo así. Sí, ok. Y por último, es el método de flusiones, que eso no es tan grande en el documento de él. El documento se llama Principia, ¿no? Ese es el libro de él, los Principia o el libro Principia.
es un documento que donde tiene física, pero tiene matemática y tiene, creo que mucha eso de espaciales, ¿cómo se llama eso? Astronomía. En ese principio, el método de funciones, él lo hace de una manera muy simpática, pues que a la derivada le coloca un puntico arriba y él se le llama flusión a la derivada, no le llama derivada, le llama flusión. Son flusiones, él lo representa con símbolos muy distintos O, y ahí es donde entra, pues en matemáticas, la confusión de que quién fue primero que hizo o quién fue que descubrió la derivada, si fue Newton o Leibniz. Incluso Ah, ellos nunca pelearon, eso sí es falso, ¿no? Entre Newton y Leibniz nunca hubo una y, pelea, sino y que hubo eso, una comunicación, entre ellos se comunicaron, ve, yo estoy haciendo esto, el otro sí, yo también estoy haciendo esto, yo lo estoy haciendo de esta manera, es lo mismo que estoy haciendo de esta otra manera. Pero como ellos tenían de sus discípulos, como decir nosotros, usted tiene su profesor, yo mi profesor, y ellos están allá hablando y nosotros no, el mío lo descubrió primero, el suyo sí, entonces la pelea eran los discípulos, porque los ok, discípulos querían dejar a su profesor como el primero que descubrió la derivada. No, claro. Newton no le interesaba mucho. En realidad, Newton no estaba muy preocupado por la física, que por la matemática en sí. Él estaba más preocupado por descubrir cosas de astronomía. Pero se encontró con esto porque los fluentes que llamó o velocidades de variación, por eso encuentra ese término, ¿no? Y que Leibniz también lo descubre, pero más centrado en la matemática. Leibniz era un poquito más matematizado, pues. Y lo que usted conoce como los símbolos de derivadas, todos son de Leibniz. Todo, la integral, todo eso es de Leibniz, no es de Newton, sí sabía todo eso y ellos escribieron y desarrollaron mucha cosa, mucho término matemático, mucha eso de la derivada, que resultó una gran, pues, fortuna para los futuros matemáticos, bueno, nosotros que ya y ya las demostraciones de todo lo que se hizo después de eso, ¿no? Ah, ok. Si hablamos un poquito de él, él desde cuando, antes de nacer, murió su padre, como se Sí, puede evidenciar en su biografía, y su madre fue la que llevó las riendas prácticamente de la granja que ellos tenían, de su familia. sí. Ma- Él no era Más, pobre, ¿no? Ya no son eso es pobres. eso es lo importante. Más adelante se evidencia que la madre se volvió a casar y dejó al cuidado de sus abuelos a Newton. Así fue Sí, como Newton luego empezó sus estudios, ya como usted nos mencionó, en cierta Trinity. universidad. En el colegio Trinity, llama eso. Fue docente, lo que logré evidenciar fue profesor en una escuela, en una de las escuelas. De geometría. Él fue primero Y, profesor de geometría. y, 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 Y y la él, química. y más adelante, él regresó, lo llamaron de la granja, después de lo llamaron nuevamente Sí. a cuidado de la granja, y él se dedicaba, o sea, mientras que las ovejas hacían daño en otros lugares al vecino, él se estaba dedicado era en hacer inventos, bastantes inventos. Entonces, a él le decía, pues desde mi perspectiva, él fue muy dedicado, él como intentaba lograr alcanzar las cosas que se proponía. Se dice que cuando hacía bastantes tormentas, la gente corría y bueno, y a esconderse prácticamente, sí, en cambio él salía y como saltaba de un lado a otro en contra del viento y luego volvía a saltar así ya a favor. Para, Se decía que era como para encontrar el, ¿cómo podría definir esto? Como la velocidad, algo así, de Sí, que él iba a medir es como, sí, los tiempos, como, qué allí tan. allí encuentra lo que llamamos la derivada, bueno, no la derivada, los cambios de velocidad que llaman eso, que son las derivadas, ¿no? Pero en Cosa que, física. y es como interesante saber de la vida de uno de estos personajes porque a pesar de que tiene temas como lo de derivadas que actualmente yo aún no estoy viendo, por lo que apenas estoy en segundo periodo, sin embargo como le digo, demasiado importante porque uno se empapa del porqué de las cosas, cómo estos personajes hicieron historia desde siendo niños, porque se dice que Newton desde muy joven empezó como le llamaba la atención los relojes y Exacto, y la le llamó, astronomía. ajá, Esa y sí, la, empezó luego como que los meses, a medir los meses del año y todas esas cositas
Entonces, es recordar estos seres que de verdad le brindaron aportes. Como decimos, él no fue muy empapado para la matemática, pero tuvo que ver Sí, para lo que nosotros conocemos hoy en día. Le agradezco sí. infinitamente. Pues Jonathan, hay tres, para que lo conozcan, ¿no? Los principales descubrimientos de Newton, que eso sí lo sé, es el teorema de binomial, que ya te conté. En realidad el cálculo de derivadas, la ley de gravitación, pues la has escuchado por ahí en física, creo Leyes que de Kepler, de Kepler. no, las leyes de Kepler son otras, sino que él descubre las Ok, leyes de la gravitacional, pues las leyes gravitacionales, él las descubre, Kepler descubre otras cosas, y sí. él retoma esas ideas y él ya formaliza unas leyes, ¿ya? Y la naturaleza de los colores, son los más importantes descubrimientos de Newton. Ah, ok. O sea que a él se le reconoce Sí, el cálculo diferencial también, integral. sí, a él con Leibniz se le reconoce a los dos, en su modo diferente, pues se le reconoce a los dos el descubrimiento del cálculo. En realidad no, el descubrimiento del cálculo no es en particular, sino que el establecimiento del cálculo como tal, porque eso viene de atrás de Descartes, pues, o Descartes, que es el que hace unas leyes, incluso este niño Cavalieri, ellos trataron de formalizar un cálculo muy adecuado a lo que tenemos ahora, sino que no era tan entendible hasta que llegó Leibniz y Newton y lo formalizaron de una manera que todo el mundo la puede entender. Es como cuando decimos que es primero el huevo o la gallina, ya que son axiomas, ¿no? El huevo o la gallina. Entonces, tú me dices el huevo, yo digo la gallina, tú dices el huevo, la gallina. Entonces, tenemos que decir, nos pongamos de acuerdo. Primero, ¿qué fue? Eso. El cálculo aparece ya como forma matemática y todo eso con estos dos personas, Leibniz y ya, pero de una manera muy simple, muy agradable, muy entendible para la comunidad matemática. Porque Claro. desde mucho antes, incluso Cauchy trató de hacer eso, Cauchy, Fermat, todos trataron, pero no lo podían, lo escribían, pues. Es como si usted escribe una cosa allá y usted la entiende y yo escribo la mía, yo la entiendo y cuando vamos, sí es lo mismo, pero ¿cómo hago para que este lo entienda, que el estudiante lo entienda? Entonces, no, escribámoslo de esta manera para que sea entendible. Ellos sí, por lo que te dije, mire que Newton lo escribió con punticos y lazó y todas esas cositas, pero Laney lo escribió de otra forma, entonces se pusieron de acuerdo, no, se ve más bonito así, se ve más entendible así, por eso ya ellos se pusieron de acuerdo pero ellos los que hacen eso, esos dos personajes, ellos nunca pelearon, ellos en realidad lo que querían era dejar establecido el cálculo como tal, cálculo diferencial. O sea, y eso es importante reconocer porque lo que a uno le dan a entender a veces en historia de mucho tiempo dicen, no, es que ellos se pelearon por. No, Entonces uno como que, ay, ve, y es que desde allá ya empezó la pelea en esto no, de decir yo fui el que hice esto, yo fui el que hice esto y no, ellos no, nunca pelearon, los que pelearon fueron los discípulos de ellos. por hacer Ahí sí, reconocimiento a su exacto, tutor porque ellos, prácticamente. como decir, defendiendo a su profesor, entonces el mío fue primero, el suyo fue segundo. No, en realidad eso fue casi al mismo tiempo, y no que ellos entre ellos sí se informaron de todo y establecieron lo que debía hacer para poderlo entender y para que sus discípulos lo entendieran, para que no tuvieran esa dificultad de que si usted va a Alemania y los estudiantes de Francia o de ¿qué? Inglaterra van a Alemania, están escribiendo lo mismo. Es como ahorita, pues usted va a Mm. cualquier parte y ve los mismos números, ve la misma matemática y no tiene problema. Eso es lo bonito en la matemática. Es la única lengua que es universal. Vea, Usted qué va a importante. China, las letras y todo el idioma hace estrella. Pero usted le dicen uno y ese es el uno. Para usted es el uno, para el Sabe que chino es es el el uno, para el uno así. japonés es el uno, para el africano es el uno, para el árabe, para todos es el mismo de uno. El 3, la suma es el mismo símbolo para todos. La integral es el mismo símbolo. Eso es lo que trataron de hacer ellos, que fuera universal esto. Y eso es lo que es agradable en la matemática. Usted va a cualquier parte y usted coloca los números. Si pudiéramos hablar con los números, seríamos una lengua conjunta. Claro. De verdad, le agradezco muchísimo por su tiempo, Bueno, tutor. Jonathan, a Fue una usted por excelente haberme información. involucrado. Fue una excelente información. Créame que me siento muy agradecido, empapado de tanto conocimiento que usted tiene. No, no solamente lo hice para dar, evidenciar una Sí, actividad, sino para yo retroalimentarme, porque es lindo
cada vez tener más conocimiento de lo que tú vas a ver en algún momento. Pues como soy estudiante de licenciatura, pues de verdad es muy satisfactorio eso. Muchas gracias, Bueno, doctor, por su Jonathan, a tiempo. usted, Esté bien.